Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Todos juntos, haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, gracias te damos porque nos has traído comida hasta este lugar, Señor, porque aún siendo pecadores nos sigues amando y cuidándonos, Padre. Ahora, Señor, te pedimos, Padre, por las peticiones, Padre. Te pedimos por nuestra hermana Paula, Padre, que tú la sigas ayudando, la sigas bendiciendo, la sigas fortaleciendo, Señor. Asimismo te pedimos por Ofelia Reyes García, que tú estés con ella y que tú la ayudes, Señor. Asimismo te pedimos por Yadira Cach, que tú estés con ella, que tú la ayudes, Padre. Asimismo te pedimos por nuestra hermana María de Jesús, Padre, que tú seas con ella y que la sanes, Padre, y la ayudes, Señor. Asimismo te pedimos por Sandra Ivonne Román, Señor, que tú seas con ella, que tú la ayudes, Padre, y la sanes, Señor. Ahora, Señor, si hay alguna necesidad en esta hora, la ponemos en tus manos, Padre. Que tú seas el que contestes esa necesidad, esa petición, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos por el predicador que va a traer tu palabra, que tú le des lo que nosotros necesitamos, Padre, y lo pongamos por obra, Señor. Señor, también te pedimos por aquel hermano que esté aquí, aquel que venga en camino, que tú lo traigas conmigo hasta este lugar, Padre. Asimismo, Padre, te pedimos por la construcción del templo, Padre, que tú nos ayudes, Señor, y nos bendigas, Señor. Asimismo te pedimos por los cultos especiales, Padre, que tú nos ayudes, Padre, y nos bendigas, Señor. Y Señor, si hay alguna necesidad en esta hora, la ponemos en tus manos. Bendice este servicio desde el principio hasta el terminar, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar este canto que se titula La luz de un nuevo día brilla ya. La luz de un nuevo día brilla ya. Las sombras han quedado atrás. El rostro del Señor puedo mirar.
salvo. Si temes al mañana que vendrá, pregunta y respuesta tendrás. Él sabe de tu angustia y de tu afán. Invítale a tu vida y Él vendrá. Él vino a renovar mi ser. El cielo abierto puedo ver. Mi angustia y mi dolor llevo. Muriendo en el madero, Él me salvó. Gloria al Señor. Vamos a seguir cantándole al Señor este canto que se titula Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Le pidan a su hermano Arturo que pase a orar por las ofrendas y él sea quien la levante. Vamos a orar, hermano. Bondadoso Dios, una vez más, Padre, estamos delante de tu presencia, Señor.
Padre, pedimos que tú nos bendigas en esta hora, Señor. Bendice a nuestros hermanos que han de venir, Padre, apresura sus pasos y hazlos llegar con bien, Señor. Padre, asimismo bendice esta ofrenda que va a ser levantada, Padre. Bendice al dador alegre, Señor, y el que no lo trajere, Padre, pedimos que tú le des para que lo pueda hacer, Señor. Asimismo, Padre, bendice estas alabanzas que salen de lo profundo de cada corazón, Señor. Pedimos que tú nos bendigas en esta hora, Señor, y asimismo, Padre, pedimos por tu palabra que va a ser hablada en esta noche, Señor, que hayamos venido dispuestos a escucharla y a recibirla en nuestros corazones, Padre. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Mientras las ofrendas son levantadas, vamos a entonar este canto que se titula Victoria en Cristo. Oí la antigua historia como un Salvador de gloria, su vida en el Calvario dio por redimirme a mí. Oí de su agonía, de su sangre redentora, y arrepentido este canto que se titula Mi Jesús ascendió a morar. Mi Jesús ascendió a morar.
enviarías al Consolador a morar con nosotros aquí. Cristo ascendió para reinar. Oh, los ángeles están intercediendo por nosotros desde allí. Ha de venir aquí a levantar su fe. Nosotros somos de Él. Tú hiciste a los cojos andar, a los sordos hiciste oír, los mudos pudieron hablar, diste vista a los ciegos aquí. Cristo ascendió para reinar. Oh, los ángeles están intercediendo por nosotros desde allí. Ha de venir aquí a levantar su rey. Nosotros somos de Él. Te damos las gracias por la sangre manifestación. Es quien sanas aquí y el que das a las almas perdón. Cristo ascendió para reinar. Oh, los ángeles están intercediendo por nosotros desde allí. Ha de venir aquí a levantar su grey, porque nosotros somos de Él. Cristo ascendió para reinar. Oh, los ángeles están intercediendo por nosotros desde allí. Ha de venir aquí a levantar su grey, porque nosotros somos de Él. Ahora vamos a tener el coro lema, solo creer, para dar paso a la palabra del Señor. Solo creer, solo creer. Todo Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.
Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer dos escrituras. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos 9. Vamos a leer el versículo 11 y 12 de Hebreos 9. Hebreos 9, 11 y 12. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora vamos al libro de Job. Job 19, del 23 al 27. Job 19, del 23 al 27. Dice así la palabra de nuestro Dios. 19 del 23 al 27. Dice así: ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no a otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vamos a orar. Bondadoso Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, de venir a este lugar, Señor Jesucristo, para alabar tu nombre, Señor Jesús, para, Señor, reunirnos para escuchar tu santa y divina palabra. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que llegaron aquí, Señor. Que prepares, Señor, los corazones, Señor. Que unjas los oídos que han de oír, Padre. Señor Jesucristo, que desciendas de la gloria y nos visites en esta noche, Señor. Que repartas el pan de tu palabra en esta noche, Señor. Que hables a nuestros corazones. Y si hallado gracia delante de tus ojos, uses a ese tu inútil siervo para hablar tu santa y divina palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahora, hermano, vamos a continuar con este mensaje que el profeta tituló Compañerismo por redención. Ahora, el hermano Branham nos hablaba de esto, hermano. El hombre, cuando fue hecho, este hombre fue hecho para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito por el cual Dios lo hizo. Porque el hermano Branham nos habla en varios mensajes y nos dice que en el principio él estaba ya en la gran inmensidad y no había nadie en que le adorara. Dice, él era Dios, y al mismo tiempo, sin que usted se confunda, no era Dios. ¿Por qué? Porque no había nadie en que le adorara. Pero en su mente ya estaba la creación, ya estaba aquellos adoradores.
Ahora, todo hombre que una vez fue hecho y que ha sido hecho en esta tierra, Dios lo hizo para adorarle. Y aún en la condición contaminada en la que estamos hoy, el hombre fue hecho para servir a Dios. Ahora, ese es el deber del hombre en esta tierra, servir a Dios. Ahora, y si nos damos cuenta, hermano, el hermano Branham nos habla, el hombre que fue hecho para adorar a Dios, para servirle a Dios, es aquel el que siempre ha sido más rebelde, porque le gusta hacer lo que él quiere. Ahora, usted no ve a un animal progresando, usted no ve a un animal mejorándose a sí mismo. No, ¿por qué? Porque él recibe el mejor trato que Dios le da. Y no hay mejor trato para un animal que el que Dios le da. Ahora, si usted trata de darle un mejor trato a ese animal, le va a hacer daño. Ponga usted atención en esto, hermano. ¿Ha visto a los animales en cautiverio, los que los tienen en jaulas, encerrados? Por ponerle un ejemplo, un león que está en cautiverio, que está en una jaula, que está en un zoológico, si ellos lo tratan y está acostumbrado al hombre, si ese león es liberado, lo matan los demás. No sabe cazar, no sabe convivir con los de su especie. El hombre muchas veces trata de darle un trato mejor a los animales, pero ¿qué pasa? Lo echa a perder. ¿Por qué? Porque esa no fue la orden que Dios les dio en el principio. Ahora, él piensa que está haciendo las cosas bien, pero no está bien, porque Dios le da el mejor trato que puede darle a los animales, y el mejor trato que puede recibir un animal es lo que Dios le dijo que hiciera en el principio. Ahora, y vemos que el animal no se construye una mejor casa. Él no viene de trabajar y comienza a freír su carne. No, cuando un animal salvaje, él caza, hablando de un león, ese león caza y se come la carne cruda. No está pensando, ¿será que está enfermo este animal? No, él se lo come, porque es el alimento que Dios le da. ¿Ven? Ahora, ¿y por qué pasa esto? Porque en ese animal no hay un alma. Un animal no tiene alma, pero el hombre sí tiene alma. Por tanto, esa alma es una parte de Dios. Y aún en el estado caído del hombre, él sigue siendo parte de Dios porque está esa alma. ¿Y por qué? Porque en un principio Dios lo vio para que él le adorara. Ahora, y con todo eso, el hombre es la especie mayor de todas las especies de la tierra. Ese es el hombre. Y consigna entre el contacto con él y su hacedor. Ahora, y si este hombre llega a hacer un contacto con el hacedor, con Cristo, con el constructor, con el creador de todas las cosas, este hombre llega a ser un superhombre. ¿Y por qué llega a ser un superhombre? Porque está en contacto con Dios, conoce a Dios, conoce la palabra de Dios, y él toma esta palabra, y la palabra es Dios mismo. Y cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que diga la palabra y el hombre lo hace, él se vuelve un superhombre con el respaldo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él llega a ser un hijo de Dios y es un superhombre.
¿Y por qué? Porque él viene, se familiariza con su hacedor, con el creador de todas las cosas. Y entonces cuando este hombre conoce al creador y se ha familiarizado con su hacedor, él llega a ser parte de él y él es un superhombre y vuelve a entrar un compañerismo con Dios. Ahora, hermano, si nosotros regresamos al fundamento de la palabra de Dios, nada te va a salir mal. Vas a ser invencible porque la palabra de Dios irá delante de ti. Porque Dios irá delante de ti. Con razón David dijo: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Ahora, si Dios va delante tuyo, si tú sabes quién es tu hacedor, si lo pones primeramente, llegas a tener compañerismo con él y eres parte de él. Y entonces entras en compañerismo con su hacedor, y toda la palabra escrita de Dios llega a ser divina y llega a ser una realidad para ti, y tú te conviertes en un superhombre, superando todas las barreras que el diablo te quiera poner. Y las palabras llegan a ser una realidad para ti, para tu vida y para todos los demás. Porque cuando Dios da en abundancia. Entonces tú tomas la palabra de Dios, tomas la promesa de Dios y llega a ser divina y llega a hacer un cumplimiento en ti y llega a crear vida en ti. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios, y donde está Dios, donde está la palabra, hay vida. No puede haber muerte ahí, hay vida. Y entonces este hombre cree la palabra y es un superhombre. ¿Por qué? Porque se familiariza con su hacedor, sabe quién es su hacedor y no teme en tomar la palabra de Dios. Ahora, tenemos tantos ejemplos, hermanos. Tenemos a Daniel. Vea usted a Daniel, exiliado allá, cautivo. Pero él tenía compañerismo con su hacedor. Y cuando llegó el momento, cuando fue lanzado al foso, ese superhombre no dudó, se mantuvo firme y fiel. Y Dios envió a aquel mensajero y cerró la boca de los leones. Tenemos a los jóvenes hebreos, se pararon por Dios. Vea, hermano, lo que es que la palabra esté no en la cabeza, en el corazón. Llegan a ser un superhombre. Ahí estaban, hermano. El rey les había dicho que se inclinaran a la imagen y ellos no se inclinaron. ¿Por qué? Porque adoraban a Dios. Y el momento era un momento de dificultad, un momento de desesperación. ¿Qué le dijeron? Sepas tú, oh rey, que el Dios a quien nosotros servimos, Él nos ha de librar. Porque a tu imagen no vamos a adorar ni nos vamos a inclinar. Y que dijo: échenlos al horno. Ese es algo importante, un punto importante, hermano. Los arrojaron. Y ellos, la palabra de Dios estaba en su corazón. Se familiarizaron con su hacedor y eran unos superhombres. ¿Por qué? Porque el fuego no los tocó. Si tomas esta palabra de Dios, el fuego no te va a hacer daño. Las enfermedades no podrán hacerte nada. Y vemos qué pasó ahí, hermano. Los arrojaron. Y lo único que hizo el fuego fue liberarnos de las ataduras que tenían ellos. Pero ellos no tuvieron ni una sola quemadura. Qué ejemplo de superhombre. Ahí estaban ellos. Y el mismo Dios de la gloria descendió. Vean lo que hace.
que esa palabra esté en tu corazón. No dudaron, se mantuvieron fieles a Dios. Y la palabra de Dios llegó a ser una realidad divina y viva para ellos. Y ellos creyeron y se mantuvieron fieles, y Dios vino a su encuentro. Dios los rescató, Dios los libró de las llamas. La fe, la palabra de Dios te vuelve un superhombre. Ahora, y la gente que no puede creer en la sanidad divina hoy, ¿por qué no pueden creer? Porque no tienen fe genuina, tienen una fe mental. Están dudando si Dios los va a sanar o no, o simplemente no creen que Dios los pueda sanar. Eso fue para allá, para otro tiempo. Hoy ya no. El mismo Dios de allá es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que estaba en el principio, antes de que fueran creadas todas las cosas, es el mismo Dios de hoy. Nada cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Ahora, pero vea, hermano, hasta que Dios no entre en el corazón del hombre, en tu corazón y en mi corazón, el hombre, esta carne no es mucho más que una bestia, es igual a una bestia. Eso lo dice, yo no se lo estoy inventando, aquí se lo estoy leyendo, hermano, el párrafo 92. Hasta que Dios no entre en el corazón humano, un hombre no es mucho más que una bestia, y su razonamiento se limita al de una bestia. Ahora, su razonamiento, esa palabra, cómo es una piedra de tropiezo para muchos. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es la capacidad de resolver problemas, de extraer conclusiones, de aprender de una manera consciente a los hechos, a lo que ve. Conlleva pensar ordenando ideas y conceptos para llegar a una conclusión. Ese es el razonamiento. Y la palabra de Dios va contra todo el razonamiento del hombre, porque es inexplicable. Y cuando el hombre empieza a razonar y tratar de razonar la palabra de Dios, no es mucho más que una bestia y se comporta de la misma manera que una bestia. Ve usted las mulas, es una bestia de carga. Ella no razona. Ella siempre va en contra, aunque tú le des de comer y le des de beber todos los días, te va a patear y te va a morder porque es una bestia. Y el hombre que Dios le ha dado todo, que Dios lo alimenta, que Dios lo viste, que Dios lo calza, que Dios lo llena de bendiciones, él muerde la mano que le da de comer y se comporta como una bestia. Yo soy mejor, no, yo no recibo ayuda de nadie. Estás actuando como una bestia. Date cuenta, mi hermano y mi hermana. No razones la palabra de Dios. No trates de buscarle la vuelta. Síguela. ¿Por qué? Porque el hombre con su mente él va a razonar todo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Dios a él le dé más y a mí me dé menos? ¿Cómo puede ser aquello? ¿Cómo puede ser lo otro? Y rechaza toda la palabra de Dios con todas sus acciones y con las explicaciones que trata de dar, y se comporta como una bestia, dando de coces contra aquel que le da todo. Oh, hermano, pero cuando Dios toma su lugar en su corazón, en el corazón humano, cuando Dios baja al corazón, ¿qué pasa? Todos los razonamientos y las dudas se desvanecen. Y Dios llega a ser el primero. Y Dios llega a ser el guía.
Y Dios vuelve a tener compañerismo con él. Cuando Dios toma el lugar en el corazón. Pero es cuando usted y yo le damos la oportunidad a que Él tome el lugar en el corazón. ¿Y qué pasa, hermano? Todas tus ideas, todas tus dudas, todo razonamiento se desvanece y Dios llega a ser el único, el primero y el último en tu vida. No hay nada más que Él. Ahora, cuando Dios en el principio, cuando hizo que el hombre lo adorara a Él y viniera, Dios lo cuidaba y lo alimentaba. Y Dios no te cuida y no te alimenta a ti también. Ve, hermano, aún en la condición en la que estamos hoy, Dios cuida de ti. Dios tiene cuidado de ti. Ahora, usted tiene cuidado de cuidar esa vida preciosa que Dios le dio. Ahora, el hombre tenía un compañerismo perfecto con Dios. Nada andaba mal, porque no había espacio para el razonamiento, porque en el corazón del hombre solamente estaba Dios y su palabra, que es la misma, hermano. Nada andaba mal. Ahora, cuando Dios ocupa el centro de todo en tu vida, nada va a andar mal. Ahora, Dios bajaba en la tarde y hablaba con esa creación, con el hombre que Él tenía ahí en el huerto. Qué hermoso cuadro. No había daño, nada podía hacerles daño, no había enfermedad para tocarlos. Ahora, si usted piensa, es que Dios me mandó de enfermedad, no, al menos que tú estés perdido y que andes allá, Dios usa eso. Pero si tú estás aquí y no estás perdido, no, Dios no usa la enfermedad. La enfermedad es el estado deteriorado de la salud. Y Dios no te creó en un estado deteriorado. Él te quiere sano, así como Él te creó a ti. Ahora, vean esto, hermano. Ellos ni siquiera sabían lo que era la enfermedad. Ellos no sabían lo que era la vejez. Ellos no sabían lo que era estar herido. Ellos no podían ser lastimados porque Dios cuidaba de ellos, porque Dios se encargaba de ellos. Ellos estaban en la presencia de los poderes omnipotentes de Dios, los cuales los tenía bajo control y los guiaba por medio de su espíritu. Y no había nada que les pudiera hacer daño. Ahora en el principio, cuando Dios bajaba en la tarde y hablaba con Adán y Eva en el fresco del día, y su gran voz no era una voz estruendosa, su voz les susurraba a ellos, y ellos tenían compañerismo con Dios y se amaban al uno al otro. ¿Por qué se amaban al uno al otro? Porque tenían compañerismo con Dios. Vea eso, hermano. No dice Dios es amor y de Él viene el amor. Y si tú amas a Dios, vas a amar las cosas que Dios ha creado. Y por cuanto ellos tenían compañerismo con el dador de la vida, con el creador, ellos conocían lo que era el amor verdadero y se amaban los unos a otros. Ellos estaban ahí. Y veían cómo el espíritu se movía a través de los árboles, a través de los arbustos, y sentían el amor de Dios. Y vemos eso, hermano, qué armonía había ahí en ese compañerismo, que aún los animales podían sentir esa armonía, ese amor, y se acercaban a ellos. La oveja podía estar con el lobo y con el león y nada pasaba ahí, porque se respiraba el amor, porque la presencia de Dios estaba ahí, hermano. Donde está la presencia de Dios hay amor.
Y si tú dices, oh, yo vivo todos los días y yo tengo compañerismo con Dios, y no conoces el amor, estás teniendo compañerismo con alguien que no es Dios, con algo errado. Y los tigres subían, y ellos venían, los corderos, y adoraban al Señor todos juntos en su estado original. Y Dios les susurraba y les hablaba la palabra. Qué hermoso compañerismo tenían ellos. El hombre estaba consciente en todo momento de que la presencia de Dios estaba con él, porque podía sentirlo en su corazón. Y él amaba ese compañerismo con Dios, y por cuanto amaba a Dios, amaba a toda la creación de Dios. Y cuanto no más amaba aquella ayuda que él le había hecho. ¿Por qué? Porque Dios le había creado para él y venía del Creador. Y si él amaba al Creador, amaba todas las cosas. Qué hermoso compañerismo había ahí, hermano. Y el hombre sabía en todo momento que su presencia estaba con él. No dudaba. Y él hablaba. Y por cuanto él sabía que la presencia de Dios estaba con él, la creación obedecía. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí para que se enseñoreara sobre toda la creación que él había hecho, que la cuidara, que labrara la tierra, que cuidara las plantas, los animales. Y esos animales obedecían. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en el corazón de ese hombre que Dios había puesto ahí. Ahora, vean lo que hace Dios, hermano. Usted recuerda aquel toro. ¿Cuántos no había matado? Y el hermano Branham tenía que pasar ahí para orar por un enfermo. Y tal vez muchos habrán pensado, pues, que se lleve un arma para que si se acerca lo mate. Pero no, él traía un arma más poderosa: el amor de Dios en su corazón. Y cuando aquel toro sintió ese amor, se frenó en seco y se arrodilló y se quedó quieto. Oh, hermano, ¿por qué hizo ese toro? Porque reconoció a su creador, porque reconoció que el creador vivía en el corazón del hermano Branham. Ahora, cuando la naturaleza reconozca que el creador mora en nuestros corazones, ella va a obedecer. Ve, hermano, ¿a qué nos lleva esto, hermano? Por eso nos hablaba el hermano Branham. Hay que regresar al fundamento original de la palabra de Dios. La palabra te lleva a Dios y Dios te lleva al amor perfecto. Oh, hermano, vea esto. Todo hombre en su propio corazón tiene ideas y cosas que él cree y las mantiene sagradas en su corazón. Pero vea esto que dice el hermano Branham. Pero dice aquí: porque la sabiduría del hombre es necedad para Dios, pero la necedad de Dios es más sabia que toda la sabiduría que pueda tener un hombre. Vea eso, hermano. Entonces, muchas veces este hombre tiene ideas, cosas que él piensa que son buenas, y las mantiene ahí. Pero es mejor hacer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vea esto, hermano. Yo nunca, dice el hermano Branham, he creído que el cielo es un lugar donde hay un montón de edificios y un montón de casas allá arriba, hechas de concreto y empapeladas, con pintura en la pared. Yo nunca he creído que un ser sobrenatural tiene que vivir en una casa tal cual, así literal como la tenemos nosotros. Yo creo que cuando Jesús habló en Juan 14, cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, él no se refirió a una casa, él se refirió a un cuerpo, una morada. Porque este cuerpo que usted tiene es una morada. Ahora,
Y las escrituras lo confirman y dicen: si este tabernáculo, esta morada terrenal se deshiciere, ya tenemos otra esperándonos. ¿Dónde? Allá. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver ustedes? Y para poder tener acceso a esa morada, a ese cuerpo, hermano, tenemos que tener compañerismo con Dios, y Dios tiene que estar en nuestros corazones, porque dice el hermano Branham que allá solamente se respira el amor, y el amor es Dios. ¿Lo ven? Los seres mortales somos los únicos nosotros que vivimos en moradas mortales, y los seres inmortales viven en moradas inmortales. Ahora usted recuerde, hermano, ve esto. Y luego, el lugar al que entramos hasta que regresamos no es un lugar de ladrillo, de cemento, adobe o piedras preciosas o joyas. Es ese lugar del que nos habla: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es una condición a la que usted y yo tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque saldremos de esta dimensión en la que vivimos y entraremos a otra dimensión. Así lo habla el hermano Branham. A una casa, a un tabernáculo, a una morada que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Por qué? Recuerde usted, el hermano Branham nos habla claramente, nos dice: muchos creen en la evolución, que todos vienen de un organismo en común. Dice el hermano Branham: yo creo en la evolución, pero que el hombre evolucionará de este hombre de carne a un hombre espíritu nuevamente. Así lo dice el hermano Branham. En el mensaje, la crueldad del pecado y el precio que costó para quitarla de nosotros, él lo dice. Ahora, entonces, hermano, una casa, un tabernáculo nos está hablando de una condición. Jesús dijo: destruí este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y ellos pensaron que estaban hablando del templo de Salomón, pero él estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso el apóstol Pablo nos dijo: ¿no sabéis que vosotros sois el templo? Ustedes y yo. Y él ha ido a preparar un lugar para cada creyente, para que en el mismo momento que salgamos de estas regiones mortales, no salgamos a algo mítico, no salgamos o algún espíritu sobrenatural, sino que entraremos a un tabernáculo, a una morada que Dios tiene preparado para nosotros. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Y esto nos lleva también a algo muy importante, hermano, que muchas veces causa dudas y confusiones. El hermano Branham nos habla y nos explica, y es porque a mí me lo han preguntado, y si alguien tiene la duda, ahí está la respuesta: los lugares celestiales. No es donde usted está sentado, no es que usted venga a la iglesia. Dice el hermano Branham: es su posición en Cristo. Es una condición en la que usted tiene que llegar a su posición en Cristo. Es el lugar celestial, el lugar que Dios tenía preparado para usted, su posición en Cristo. Ahora vea esto, hermano. Entonces, cuando nosotros entendamos y cuando nosotros pongamos y volvamos al fundamento de la palabra de Dios, hermano, todo nos lleva al fundamento, a regresar de nuevo al original, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con ideas de hombres no va a ir a ningún lado. Estará siendo como una bestia. No, tenemos que regresar a la palabra de Dios para estar como en el principio. Ahora, vea esto, hermano. Moisés había estado muerto por 800 años. Elías había sido trasladado por 700 años.
Pero los vemos más adelante, parados en el monte de la transfiguración, ambos con sus apariencias mortales, hablando con Jesús antes de que fuera al Calvario. ¿Ven lo que quiere decir el hermano Branham? Nos está hablando de la morada, del tabernáculo que Dios tiene para nosotros. Elías fue levantado sin ver muerte. El cuerpo de Moisés nunca fue encontrado y ni lo van a encontrar, porque Dios se lo llevó. Y Dios los llevó a aquel tabernáculo, aquella morada que ya tenía preparado para ellos. A un cuerpo que no siente dolor, que no siente tristeza, que no siente nada, hermano. Un cuerpo como el de Él. Ve, hermano, ve a lo que nos está apuntando esto. Nos está apuntando a lo genuino, a lo real, no a algo mítico. Nos está apuntando a regresar al principio, a la condición en la que Dios nos hizo en el principio. El hermano Branham lo habla y lo dice claramente. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, nos adelantamos mucho, pero vemos esto. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre que Dios creó primeramente fue un hombre espíritu, a imagen y semejanza de Él, no un hombre de carne. Ahora Dios nos quiere regresar al fundamento original, a como estaba en el principio. Por eso dice, no es que estemos viendo algo mítico, estamos viendo algo real, algo que ya estaba en el principio. Entonces, hermano, debemos de esforzarnos. Debemos de regresar al original, a la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a llevar a tener compañerismo con tu Hacedor. Te va a llevar a que Él venga a tu corazón y que esta palabra se cumpla en tu vida y seas un superhombre. Oh, hermano, no nos lleva a algo mítico. Algunas fábulas inventadas nos lleva a una realidad. Ahora, hermano, nos lleva a lo genuino, a lo verdadero, a la palabra de Dios. Eso es lo que nos lleva a la palabra de Dios, a llevarnos a como estábamos en el principio. Y no se confunda, hermano, porque vemos que más adelante Dios nos habla en el Génesis que Él tomó del polvo de la tierra y creó un cuerpo. Y Él sopló el aliento de vida y tomó ese hombre y ahí estaba. Y lo introdujo ahí y fue un alma viviente. Y ese fue el que llamó a Adán, no al primer hombre que Él creó. Porque Él era a imagen y semejanza de Dios, de Él. Entonces, hermano, ¿qué nos lleva esto, hermano? Vea, hermano, ese tabernáculo para usted ya está, porque estaba en el principio. Y la palabra nos lleva a tener compañerismo con el Creador para que conozcamos cómo es Él. Porque así como es Él, es ese cuerpo que Dios tiene para ti y para mí, al cual llegaremos, a esa morada. Así que, hermano, regresemos, como dice, al compañerismo con Dios, tal cual y como estaba en el principio. Que Dios pueda bajar en la mañana, al mediodía y por la tarde a tener compañerismo contigo. Que puedas sentir las caricias de Dios, el amor de Dios. Y que ese amor venga a tu corazón y se proyecte. Porque tenemos ejemplos cuando el amor se proyecta, aquel toro.
El hermano Branham proyectó el amor porque en su corazón estaba Dios. Y no, aquí dice Dios es amor. Y si Dios es amor, eso es y somos cristianos y decimos Dios vive en mi corazón, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces eso se tiene que proyectar en tu vida. Tiene que proyectarse. Ahora démosle la oportunidad a Dios. Démosle lugar a Dios en nuestro corazón. Hay que permitirle que Él nos guíe nuevamente al principio, al original. Para que podamos tener un compañerismo como en el principio. Que Dios pueda bajar, que Dios pueda estar en tu vida todos los días, que Dios pueda hablarte, que Dios te susurre delicadamente lo que tú tienes, lo que quieres, lo que Él quiere que tú hagas. Y hermano, dice el hermano Branham, seremos como ese superhombre, como aquellos de antaño de la antigüedad. Tenían compañerismo con Dios y Dios los respaldaba a ellos. Nunca dudaron por un momento y ellos conocían bien quién era su creador, el hacedor, y Dios los libraba. Dice la escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Por qué? Porque cuando ese hombre conoce a su hacedor, Dios se encarga de todo. Vamos a estar de pies, vamos a dar las gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu palabra que fue hablada, Padre, en esta noche, Señor Jesucristo. Padre, no permitas que el razonamiento nos aparte la mirada de ti, Señor. Porque si entre el razonamiento las dudas aparecerán. Y como dice tu palabra, como dijo tu profeta, no seremos más que una bestia. No permitas eso, Señor Jesucristo. Más bien, Señor, llénanos más y más de tu Santo Espíritu. Ven a morar a nuestros corazones. Seas tú nuestro guía. Permítenos, Señor, tener ese compañerismo, esa comunión contigo, Padre. No solamente los días que venimos al culto, sino todos los días, a cada hora, a cada instante. Que tú nos susurres, que tú nos hables así como les hablabas a tu creación allá en el huerto del Edén. Muchas gracias por tu palabra que fue hablada, Señor. Que baje a los más profundos de nuestros corazones, Padre. Que no demos pie al razonamiento, sino que nos afiancemos y regresemos al fundamento de tu palabra original, Padre. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.